Hola a todos y todas de nuevo. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre los panes integrales, porque ya sabemos que no es tan fácil escoger un pan integral de calidad. Entonces os quiero hablar primero de cuáles son las ventajas que tiene elegir un pan integral frente a uno hecho con harina blanca o refinada, y luego también quiero daros algunos consejos sobre cómo podemos saber si el pan que vamos a comprar es realmente integral y es de calidad. Comenzaré diciéndoos que un grano de cereal se compone principalmente de tres partes. Por un lado tenemos el germen, que es la parte más rica en micronutrientes, en vitaminas y minerales. Luego tenemos el salvado, que es la parte más rica en fibra. Y por último está el endospermo, que es la parte más rica en almidón. Y la principal diferencia que existe entre una harina blanca o refinada de una harina integral es que en la harina blanca o refinada solamente nos queda la parte del endospermo, es decir, se le ha extraído tanto el germen como el salvado. Mientras que una harina integral conserva las tres partes, tiene la parte del germen, tiene la parte del salvado y tiene la parte del endospermo. Al contener las tres partes, por eso se dice que es una harina de mejor calidad y más nutritiva. ¿Por qué? Porque mientras un cereal refinado es prácticamente todo almidón, algo de proteína pero muy poco y también muy poca cantidad de micronutrientes, además también los cereales refinados, los cereales blancos, se absorben muy rápidamente y eso produce que se eleve más los niveles de azúcar en sangre. Mientras un cereal refinado nos aporta esto, tenemos por otro lado los cereales integrales, que son muy diferentes en el sentido de que como conservan las tres partes del grano, pues por un lado tenemos que nos aportan mucha más cantidad de micronutrientes, por ejemplo vitaminas del grupo B, vitamina E y también minerales interesantes como el hierro, el potasio o el magnesio, entre otros. Además, una de las cosas más interesantes de un cereal integral es que al mantener el salvado intacto, pues tiene muchísima más cantidad de fibra y esto hace que estemos mucho más saciados durante el día, y además esto también hace que esos niveles de azúcar en sangre no se eleven tan rápidamente. Además también las harinas integrales también ayudan un poco a la microbiota y también a tener un mejor tránsito intestinal. Pues bueno, para poder comprar un buen pan integral en el supermercado, para poder elegir bien ese pan y que sea de buena calidad, lo primero de todo no tenemos que hacer caso al paquete como tal, o sea, no tenemos que dejarnos engañar por los eslóganes que aparezcan en el paquete, porque en muchos casos esos eslóganes pueden darnos información engañosa que pueden hacernos creer que estamos ante un pan de mucha calidad cuando en realidad no lo es. Frases como por ejemplo pan rico en fibra, pan alto en fibra, pan con 50.000 semillas, todo esto no nos quiere decir en absoluto que ese pan sea integral. Puede serlo como que no, pero no nos está asegurando que lo sea. Por ejemplo, cuando en un paquete aparece que el pan es rico en fibra, simplemente nos está diciendo que tiene más del 3% en fibra, y si nos dice que es alto en fibra, nos dice que ese contenido en fibra es superior al 6%. Si nos dice que lleva semillas, simplemente nos quiere decir eso, que lleva semillas añadidas, pero en ningún caso tiene por qué ser un pan integral. En muchos de estos casos, estos panes que son ricos en fibra, altos en fibra, pero que no son integrales, normalmente lo que hacen es hacer estos panes con harina refinada, con harina blanca, y luego añadir el salvado, que esta es la parte que contiene la fibra. Y esto lo hacen para poder llegar a esos niveles de fibra y poder publicitarlos así. Pero esto no quiere decir que sean integrales. ¿Que es mejor un pan rico en fibra o alto en fibra que uno blanco? Pues sí, porque tiene más cantidad de fibra, pero aún así no estaríamos ante un pan integral. Para que fuera pan integral tendría que estar elaborado con harina integral, no con harina refinada y salvado añadido. Por otro lado, que el pan sea muy oscuro, que el pan sea de un color marrón muy atractivo, que en el paquete ponga que es 100% natural, que ponga que lleva masa madre, que ponga que es artesano, todo eso tampoco nos indica que el pan sea integral. Esto lo digo porque muchas veces este tipo de eslóganes, sobre todo si indica que es natural o que es de masa madre, nos puede hacer pensar que estamos ante un pan de mucha calidad cuando no tiene por qué ser así. Es más, este tipo de panes son los que muchas veces llevan azúcar añadido, llevan grasas vegetales de mala calidad, y todo esto hace que parezca más bien un donut que un propio pan. Y bueno, para que veáis algunos ejemplos, que así lo vais a ver mucho mejor, os dejo por ejemplo este tipo de pan que, como veis, se anuncia pues que es de cereales, de semillas, etcétera, y visto así puede parecer que es un pan de muy buena calidad.
Pero bueno, como os digo, nunca os quedéis con la primera impresión que os dé el paquete, porque saben hacer muy bien los eslóganes y saben hacerlo todo muy bien para que parezca un pan de muy buena calidad. Lo que tenéis que hacer es mirar la lista de ingredientes, que ahí es donde nunca os van a mentir, ¿vale? Entonces, en este pan, si veis los ingredientes, que os los dejo por aquí, como veis, de harina integral solamente lleva un 26%. Luego sí que es verdad que lleva semillas y demás, pero eso no nos garantiza que sea de mejor calidad. Luego además, como veis, lleva también azúcar añadido, lleva aceite refinado de girasol, entonces quizás sí que sea mejor esta opción antes que un pan con 100% de harina refinada, pero no estaríamos ante un pan integral de calidad y tampoco sería un pan que yo recomendaría, porque como veis el porcentaje de harina integral es pequeño y lleva azúcar añadido, lleva aceite refinado. Es un pan que a mí no me convencería. Aquí tenéis otro ejemplo que, bueno, en ningún caso indica que sea integral, simplemente nos pone que es un pan artesano, pero he querido poneros este ejemplo porque muchas veces se piensa que simplemente porque indique en el paquete artesano ya es más saludable que el resto de panes. Y como veis en los ingredientes, pues bueno, además de ser 100% harina refinada, también lleva azúcar añadido y también lleva aceite refinado de girasol. Entonces estaríamos ante un pan muy poco interesante. Incluso antes que coger este tipo de pan, casi os recomendaría mejor que cogierais una barra de pan blanco de la de toda la vida, que no lleva azúcar añadida y que lleva grasa de buena calidad, antes que coger este tipo de panes. Este que veis aquí sí que sería un ejemplo de un pan de mejor calidad. Como veis, la harina integral está presente en un porcentaje muchísimo más alto, no lleva azúcar añadido, lleva aceite de oliva virgen extra en lugar de aceites refinados y por tanto sería mucho más interesante a nivel nutricional. Y por último, con los ejemplos, os pongo este, que es de marca Ecomonegros, que es una marca de aquí de Aragón, que a mí me gusta bastante. Como veis, este es el pan integral de centeno, que los ingredientes pues lleva lo justo que tiene que llevar un pan integral, que es harina integral de centeno, agua, levadura, masa madre y sal. No lleva nada más, por eso me parece un pan de muy buena calidad. También os quería hablar brevemente sobre los cereales y los copos que van enfocados pues a tomar con leche, con bebida vegetal y demás. En estos casos, en lugar de escoger opciones muy azucaradas y con ingredientes de mala calidad como estos que os muestro aquí, que como veis, además de llevar un montón de azúcar, en concreto unos 23 gramos por cada 100 gramos de cereal, estos que os muestro aquí, el azúcar lo lleva en diferentes formatos, como veis en la lista de ingredientes, también lleva aceite refinado y demás. Este tipo de producto no son nada saciantes, no son nada nutritivos, al ser un cereal hecho con harina refinada, más aparte lleva un montón de azúcar. Quizá en el momento nos puede mantener un poco saciados, pero al poco rato vamos a volver a tener hambre porque precisamente, como he dicho antes, eleva mucho el azúcar en sangre. Así que en lugar de escoger este tipo de cereales podemos irnos a opciones mucho más interesantes, como por ejemplo estos que están hechos solamente de arroz integral inflado, o estos otros que solamente llevan harina integral de espelta y poco más. En estos casos sí que son un poco más interesantes nutricionalmente hablando, porque por lo menos al estar hecho con harina integral lleva más fibra, por lo tanto sí que quizá nos va a mantener un poco más saciados durante el día. Así que es importante que miréis bien las listas de ingredientes, porque normalmente en casi todos los supermercados podréis encontrar algún cereal más o menos de este estilo, con harina integral, sin azúcar y demás, que son muchísimo más nutritivos que los que están hechos con harina refinada y un montón de azúcar añadido. Aquí hay que tener un poco de cuidado, porque que un pan sea integral no quiere decir que no tenga calorías. Es más, los panes integrales tienen prácticamente las mismas calorías que los panes blancos. Lo que pasa que el pan integral, al tener esa parte de salvado, tener el germen, tener el endospermo, tener todo el grano completo, además de tener más micronutrientes, más cantidad de vitaminas del grupo B y más minerales, lo más interesante es que tiene mucha más cantidad de fibra y eso sí que hace que estemos más saciados durante el día. Pero esa es la única diferencia, a nivel de calorías son prácticamente iguales. El pan es un alimento totalmente prescindible, no tenemos por qué meterlo obligatoriamente en nuestra alimentación. Podemos desayunar sin pan, podemos comer y cenar sin pan, así que puedes meterlo de una forma más esporádica sin necesidad de que esté todos los días presente. Eso sí, si decides tomarlo, sí que te recomiendo que sea integral por todos estos motivos que he comentado en el vídeo, fundamentalmente por la cantidad de fibra y por la cantidad de micronutrientes. Por otro lado, si tu objetivo es más bien bajar peso,
te recomiendo que no caigas en el error de consumir más cantidad de pan integral únicamente porque es integral y porque es más saludable. Como ya comenté en el vídeo anterior, que sea nutritivo y que sea saludable no quiere decir que no tenga calorías. Entonces, si tu objetivo es bajar peso, esto sería algo que tendrías que comentar con tu dietista o con tu nutricionista para que te orientara un poco acerca de en qué cantidades puedes introducir el pan y con qué frecuencia. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resuelto algunas cosas acerca de cómo elegir un buen pan integral en el supermercado.